Como bien sabéis, la semana pasada ha copado nueva y tristemente en la actualidad política el caso acaecido en la ciudad de Gijón en el que una madre asesinaba a su hija, lo cual ha servido otra vez única y exclusivamente para poner de manifiesto las dos caras de la misma moneda de la que se acusa toda la clase política a través, en este caso, de este trágico suceso: la hipocresía y el oportunismo. El oportunismo de quienes aprovechan estos trágicos sucesos para atacar la carcasa ideológica que enmarca la política de su adversario, y la hipocresía de quienes construyen una carcasa ideológica desde el aprovechamiento de los casos trágicos como el que hemos vivido ahora. Es el caso de la ministra Irene Montero, que ha sido fuertemente criticada en redes sociales por esgrimir que no debe utilizarse el dolor de los sucesos trágicos que acontecen de manera puntual en el seno de la sociedad española políticamente. Algo que a todas luces va en contra del desarrollo diario de la política de esta señora, es más, en contra de la propia razón de ser para que esta señora tenga un cargo institucional. Y aunque sabéis que personalmente me repugna que en la actualidad política la preocupación social hoy en día de los españoles esté entre varias carcasas, entre varias ideologías y posicionamientos kafkianos sin profundidad, más allá de una consigna ideológica a través de la cual es fácilmente desde un partido vehicular a una parte del electorado, sí considero que es una muy buena oportunidad para darnos cuenta precisamente del momento en el que estamos y donde la máxima preocupación social y política está a estas cosas en vez de a muchas otras que son las que de verdad debieran importar y centrar la preocupación del ejercicio del poder, que es la política. Y digo ideologías o posicionamientos sin profundidad, que son puramente consignas construidas ideológicamente por lo primero, que aprovecho para este caso y para las líneas ideológicas de muchos partidos en España. Los casos no pueden construir una visión de la sociedad a no ser que sean contrastadamente e independientemente acreditados como representativos de esa sociedad. Es decir, los sucesos que acontecen en proporción al modo colectivo de vivir de esa sociedad son los que determinan si son una expresión política, social o cultural de esa sociedad. En consecuencia, el hecho de que una madre trágicamente haya asesinado a su hija no significa que en España las madres sean principalmente las causantes de las muertes violentas de los hijos. Pero es que ese tipo de discurso que intenta invalidar este posicionamiento está precisamente asentado en lo mismo. El hecho de que cada vez que hay un suceso social que incrimina a un hombre en una acción violenta contra una mujer, si esto se utilice política, social y mediáticamente y se reproduzca hasta la sociedad tratando de multiplicar y así el efecto y la acción y extender una conciencia de que eso es lo que sucede todos los días, no convierte en cultura, en modo colectivo de vivir, esas acciones. Tratar de hacerlo es precisamente, eso es lo que se llama crear una necesidad para vender una solución. Y ya que la clase política y todos los partidos en España no pueden abordar los problemas reales que atraviesa este país, porque para ellos en primer lugar está su supervivencia y mantener la arquitectura institucional del Estado en todos los órdenes e instancias, abordar la deuda, abordar el gasto desmedido, abordar las duplicidades, abordar la falta de control público, abordar la corrupción, que es factor de gobierno. Como no pueden hacer eso, tienen que desviar y centrar la atención de la sociedad española en casos aislados que construyan un relato político para luego ellos poder presentarse como una solución a dicho relato, sin que ese relato tenga una traducción real y sustancial en el día a día de los ciudadanos, ya que en el modo colectivo de vivir en España, en nuestra cultura, está el rechazo a cualquier acción violenta por razón de género, sexo, edad, etcétera, etcétera, de manera generalizada. Es repudiado, condenado y perseguido. Y tratar de construir un relato ideológico desde 1, 2, 10 o 100 casos al año en un país de 45 millones de españoles no se hace con otra finalidad que no es para justificar una acción política para los ciudadanos, pero muy lucrativa para quien ha construido ese relato y para todo el contubernio y estómagos agradecidos que acuden a esa llamada. Ojo, cuidado, esto último incluso podría ser loable si realmente tendiera una necesidad
a una pertinencia política, pero es, como en el caso de España, perverso y fuertemente lesivo para la sociedad, no solamente por la división, la fractura cainita que provoca y la tensión social, no solamente por desviar a los ciudadanos de la atención real que debiera preocupar y debiera exigir a la acción política respecto a su economía, a su bienestar, a su porvenir, sino porque la acción política que se toma para combatir este relato se hace de manera arbitraria, se hace de manera unilateral y sin ningún tipo de límite y control por aquellos que sufragan con el erario público, con sus impuestos y con su trabajo, toda esa acción, toda esa ramificación, tentaculización que crea ese organismo político estatal. ¿Por qué? Porque lo hace desde el Estado, con fondos del Estado, actuando unilateralmente para construir una infraestructura estatal, pública, que supone una carga para todos los ciudadanos y que, lo más grave de todo, no atiende a la pertinencia, a las necesidades reales, sustanciales, políticas de poder de los ciudadanos, ni se desprende ni se extrae de su voluntad, de sus inquietudes o de sus decisiones, que esa es la clave. Y esto, como digo, pasa políticamente alrededor del mundo. Lo más grave, lo más lesivo es que en el caso de España pasa sin límites de control, sin supervisión, con total arbitrariedad por parte de la clase política que en ese momento tiene la facultad de dirimir, de decidir qué hacer, y sobre todo, sin que exista ningún organismo vinculado a la ciudadanía, dependiente de la ciudadanía o que emane de la ciudadanía, que limite, supervise o atienda a si es necesario y pertinente ese gasto y ese esfuerzo público que se hace para atender a esa necesidad política que dicen los políticos que es la prioridad de los ciudadanos, como en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad y la señora Irene Montero. Y para que lo que voy a decir no toque los prejuicios ideológicos, la ideología de muchas personas, y se entienda desde lo que realmente es, que es el ejercicio del poder, voy a poner un ejemplo macropolítico, geopolítico, donde es, creo, más fácil ver los intereses que hay en juego y no tan fácil entregarse con pasión a la ideología o los prejuicios que tenemos adquiridos y rechazar así un análisis serio de una cuestión política como esta. Y además me viene genial el ejemplo que voy a poner para otras cosas del canal, para que se vea realmente algunos críticos a los análisis que hacemos algunos geopolíticamente defendiendo la independencia de España y de Europa de los intereses de potencias extranjeras, Rusia, Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, cómo son atacados realmente desde un posicionamiento no solamente ideológico, sino de recompensa. El pasado 14 de octubre, la Embajada y el Consulado de Estados Unidos en España, cuya página web tenéis a continuación, sacaba una oportunidad de financiación para empresas, asociaciones, ONG, revistas, periódicos, etcétera, etcétera, españoles. Una oportunidad de financiación que básicamente es una ayudita, una subvención de hasta 75.000 euros. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ofrece en otros países a través de sus embajadas ayudas, subvenciones, dinero a organizaciones, asociaciones civiles bajo una serie de requisitos y criterios. ¿Y cuáles son estos requisitos? ¿Cuáles son las áreas de interés que determina para que te den o no una ayuda económica de estas características? Bueno, en primer lugar, defender los valores democráticos compartidos y el orden internacional basado en las siguientes normas. Repito, defender un orden internacional, por lo tanto, un área de influencia que esté sustentado, que esté fundamentado en las siguientes normas, aspectos o pilares. La Agenda 2030. Apoyo a instituciones internacionales y multilaterales para promover el crecimiento económico. Bueno, instituciones internacionales, ¿cuáles? Obviamente podemos entender que vinculadas al gobierno de Estados Unidos. Ojo, cuidado al siguiente. Reconocer la importancia central de la alianza de la OTAN. Es decir, básicamente promover la OTAN en ese marco, en ese orden internacional. Apoyar, lo pone claramente, el nuevo concepto estratégico de la OTAN, intentando guiar el enfoque de la alianza hacia competidores estratégicos y amenazas transnacionales. O sea, básicamente apoyar la OTAN al mismo tiempo que se critique y se le dé cera a China y a Rusia. Y defender una política y una serie de medidas de transición ecológica, energética, etcétera, etcétera, defensa de los derechos LGTBI, etcétera, etcétera. Pero los puntos fundamentales que hemos visto, es decir, el gobierno de Estados Unidos, repito,
ofrece a asociaciones, organizaciones civiles en otros países dinero porque defienda, porque predique este tipo de políticas. Así sucede que luego aparecen una serie de revistas, publicaciones, autores, escritores, que luego son los que aparecen en la televisión, etcétera, etcétera, como expertos defendiendo de manera masiva un posicionamiento político ideológico, que en este caso, como os he dicho que os iba a explicar, está sustentado por unas necesidades estratégicas, por una acción, una dirección política respecto a los objetivos políticos y estratégicos de Estados Unidos en el mundo. Pero lo más importante de todo es que esta acción política que toma el gobierno de Estados Unidos para promocionar su área de influencia en el resto del globo no es unilateral. No está fuera, no escapa a una serie de límites, ya que en Estados Unidos sí existe un régimen político democrático y que, por lo menos, determina y vehicula o establece unos límites sobre qué se puede o cómo se puede establecer, invertir, gestionar el presupuesto de los propios norteamericanos. Es así, todo lo podéis consultar, que es el propio Congreso de Estados Unidos, formado por representantes elegidos uno a uno para representar a cada territorio, a cada distrito electoral del país, quien confecciona los presupuestos de la Federación, los presupuestos generales de la Federación de Estados Unidos. No es el gobierno quien hace los presupuestos para luego gastárselo en lo que él considera pertinente, y sobre todo, el Congreso de Estados Unidos es un órgano que está frente al gobierno, porque no es elegido por el propio gobierno, no es el presidente de Estados Unidos el que elige a los diputados, como sucede en España. Por eso he querido poner este claro ejemplo en el que un país como Estados Unidos defiende una serie de intereses, no solamente a nivel nacional, sino también incluso internacionalmente en otros países, con fondos públicos, para apoyar una línea política, estratégica, donde da ayudas, subvenciones, promociona una línea política en clave internacional, incluso en el ámbito civil, a través de esta financiación del erario público, cuya única finalidad tiene justificar en asociaciones, revistas, ONGs de otros países que ese país siga perteneciendo a la OTAN, siga bajo una serie de directrices políticas de la Agenda 2030, una serie de intereses que le interesa a Estados Unidos defender, sobre todo en el continente europeo, para mantener su hegemonía política. Pero lo más importante de todo es que esto tiene una correlación con las necesidades directas de Estados Unidos de vencer a sus dos principales competidores, sobre todo el emergente China, respecto a su papel preponderante en la hegemonía política y económica del mundo. Es decir, podemos estar a favor, en contra, yo aquí no me estoy posicionando, estoy explicando simplemente que la acción política, los recursos del Estado se dirigen políticamente para atender necesidades, incluso como en este caso construyendo discursos ideológicos a través de asociaciones civiles en otros países, etcétera, etcétera, para justificar esa acción política del gobierno de Estados Unidos, en este caso pues de ciertas alas del Partido Demócrata que siguen en esta idea pues de imperialismo norteamericano. Hay otras alas del propio Partido Demócrata o del Partido Republicano que no apoyan este tipo de acciones de gobierno, pero en este momento sí se considera pertinente, necesario, o por lo menos se ha elegido desde el gobierno de Estados Unidos esta línea. Pues exactamente esto es lo que sucede en el ámbito también español, en el ámbito de la política española. Principal diferencia: todos los recursos que aquí se destinan, como digo, para un proyecto ideológico, político, la pregunta que debemos hacernos los ciudadanos es si esa línea, ese esfuerzo económico que estamos haciendo en ciertas áreas y administraciones, no me refiero solamente al Ministerio de Igualdad, que obviamente, sino también a otros organismos en otras instancias municipales, autonómicas, diputacionales, etcétera, etcétera, ¿están realmente creadas, están realmente incluso ahora mismo siendo reproducidas en el reparto de los diferentes partidos en el ámbito, por ejemplo, autonómico, con las últimas elecciones de Murcia o de Castilla-La Mancha? Ese crecimiento, engrosamiento de la administración con el Ministerio de Igualdad, pero que también la Oficina del Español, Toni Cantó, y multiplicidad de instancias, empresas públicas que se han creado, etcétera, etcétera, ¿están realmente dirigidas a una necesidad política y, sobre todo, está controlado o dirigido o limitado por algún organismo o institución pública independiente del gobierno, de la ejecutoriedad, de la acción política? Esa es la pregunta que debemos hacernos, porque es la que nos responde, nos explica lo que está pasando a día de hoy política y socialmente en España.
En España se ha creado una infraestructura institucional que para su supervivencia, para mantener un modo de vida de la clase política, requiere de una justificación ideológica a través de una red clientelar. Y los únicos parámetros de pertinencia, de decir que, oiga, esto es necesario, este ministerio, esta empresa pública, son necesarios, el problema que tenemos en España es que dependen directamente de aquel que vive de que eso siga manteniéndose, del partido que en ese momento está en la administración, está en el gobierno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tenemos los españoles, en primer lugar, la facultad para suprimir este elefantiásico estado que han creado en esta clase política durante 40 años en diferentes instancias, y solamente, como algunos no paran de establecer como única solución una vez más, sin que les haya valido durante 40-45 años de experiencia, podemos pedirle a otro partido que venga para deshacer lo que hizo el anterior, cuando la experiencia debería demostrarnos, después de lo que hemos visto en este tiempo, es que ese partido que entra puede que deshaga cosas de lo anterior o que les cambie el nombre, pero lo primero que va a hacer, lo primero que va a establecer es esos propios mecanismos de supervivencia dentro del Estado que nos suponen un ahogo y un esfuerzo titánico ya a la sociedad española en este momento, además acuciante económicamente, donde ya incluso tenemos que tirar trimestralmente de deuda extraordinaria para mantener este tren de vida. Es que es una locura, pero es que es así. Y lo peor y lo más grave de todo es que para ello, para justificar la existencia de algo innecesario, estamos asistiendo a un momento de fractura de la sociedad, ya no solamente en algo gravísimo que se ha generado también en esta misma línea, que es la propia identidad de lo que somos como país, la propia identidad de lo que somos como nación, como pueblo, sino incluso lo que somos culturalmente y lo que somos como seres humanos. Y mientras sigamos atendiendo estas discusiones generadas por la clase política en aspectos inanes y que no están arraigados ni determinan la sociedad, la cultura y sobre todo las preocupaciones y las necesidades políticas de nuestros ciudadanos, mientras sigamos atendiendo a eso, seguiremos nosotros mismos justificando esa acción política y esa innecesariedad que los políticos han establecido en el seno del Estado para perpetuarse en el tiempo a través de él, para poder vivir como auténticos marajás sin tener que atender, sin que la sociedad demande que se encarguen de lo más importante realmente para los ciudadanos, que es en garantizar, en defender sus necesidades y en garantizar su libertad. Para eso seguiremos en este canal. Dadle like, suscribiros si os ha gustado, compartid el vídeo. Salud y libertad colectiva.